Bienvenidos. En este nuevo video lo que vamos a hablar un poco es sobre las leyes de Newton. Nuevamente es todavía un repaso de temas ya conocidos. Primero vamos a definir qué es una fuerza, pero vamos a tratar de hacer una definición intuitiva. En general, si ustedes empujan o jalan algo, por ejemplo el escritorio que quizás tengan enfrente o la mesa, ahí ya están aplicando una fuerza. Esa fuerza tiene una dirección en particular. Si yo estoy poniendo mi mano sobre la mesa y le estoy empujando, en general ese empuje va en la dirección de mi mano o de mi brazo, dependiendo del caso. Pero no solo eso, sino que esa fuerza también tiene una magnitud. Puede ser grande como puede ser pequeña. Si yo aplico una fuerza muy pequeña sobre el escritorio, quizás ni lo mueva o no pase nada. Pero si yo aumento esa fuerza, yo puedo ver cómo el escritorio completo se puede llegar a mover. Eso significa que yo puedo expresar las fuerzas como vectores y por ende las puedo trabajar como vectores. Aquí yo tengo un ejemplo donde yo tengo una mujer que está siendo empujada por dos mujeres. Una que empuja por abajo hacia arriba y una que empuja por la izquierda hacia la derecha. Entonces las fuerzas que producen los brazos de estas mujeres los puedo tratar como dos vectores, uno que se llama F1 y uno que se llama F2. Entonces la fuerza resultante que está sintiendo ella debido a estas dos fuerzas es esta fuerza que está acá, que se obtiene simplemente de sumar esta fuerza con esta fuerza. Vamos a ver las leyes de Newton. La primera ley de Newton. Un comentario breve antes. Aquí yo puse comillas, pero realmente esta no es la traducción literal de la ley de Newton. La pueden conseguir, está en Wikipedia, está en otros sitios también, hay artículos sobre eso, pero esta simplemente es como esto es una versión fácil de entender o de digerir de la ley de Newton. No necesariamente es la traducción literal. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas que altere dicho estado. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, vamos a imaginarnos un disco de hockey sobre una pista de hielo. Ese disco está quieto, pero eso no significa que no existan fuerzas sobre él. Sobre él hay fuerzas. Por ejemplo, la fuerza que emite el aire por debajo de la mesa del piso de hockey sobre el disco. Pero eso no significa que él se va a mover por esa fuerza. Puede estar en equilibrio y puede quedarse quieto. Entonces no tengo ninguna fuerza que me altere mi estado de equilibrio, de reposo. Entonces si yo agarro el palo de hockey y le pego un golpe, yo le aplico una fuerza, entonces lo que va a suceder es que el disco se va a mover. Eso es lo que quiere decir la ley de Newton. Hasta que yo no tenga una fuerza que me altere mi estado de reposo o mi estado de movimiento en una línea recta, no voy a cambiar ese movimiento. El ejemplo del hockey me gusta por esta razón. Resulta ser que yo tengo el disco y yo tengo un flujo de aire que me está haciendo una fuerza hacia arriba. Como ya les dije, eso sí está sintiendo fuerzas. Tengo el peso hacia abajo y tengo la fuerza del empuje del aire hacia arriba, pero esas fuerzas no me están generando ningún movimiento particular. Esto puede seguir en equilibrio. Sin embargo, hay algo muy particular, que es que la fricción que me genera este aire es bastante baja. Entonces pudiéramos hacer un primer modelo. Recuerden, esto es un modelo, no necesariamente es la vida real, pero podemos hacer un modelo donde despreciamos la fricción. Si pensamos que no hay fricción, entonces una vez que le peguemos al disco, él va a moverse indefinidamente en una dirección, porque no hay nada que lo detenga. Él va a estar en un movimiento en línea recta indefinidamente hasta que venga una fuerza y lo detenga. Claro, en la vida real, esa fuerza que lo detiene es que si hay roce, va a haber roce, por ejemplo, con el aire o con cualquier cosa y lo va a detener. O eventualmente va a llegar a una pared y la pared lo va a detener. Bien, la segunda ley de Newton. El cambio de movimiento, que es la cantidad de movimiento, es directamente proporcional a la fuerza resultante aplicada y ocurre en la línea recta a lo largo de la cual se aplica dicha fuerza. Esta ley funciona así, esa es la forma más general de verla, pero a nosotros nos interesa verla un poco más simple. Realmente esa terminología de cantidad de movimiento, si suponemos que la masa de nuestro cuerpo se va a mantener constante, podemos simplificarla un poco y tener que la fuerza resultante
se puede escribir sencillamente como la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, y eso va a ser igual a la masa por aceleración de dicho cuerpo. Esto se puede ejemplificar de la siguiente manera. Aquí yo tengo un vector F. Este muchacho está aplicando una fuerza F que es la misma. En ambos escenarios, miren que el vector F es igual. Aquí se estoy aplicando una pelota con una masa 1 muy pequeña y aquí se estoy aplicando un carro con una masa 2 muy grande. Entonces, como esta relación tiene que mantenerse constante, la única fuerza que tengo es F, así que la sumatoria es sencillamente esta F. Como al aplicar la misma fuerza a una masa muy pequeña, este número es muy pequeño, entonces la aceleración tiende a ser grande. Entonces la aceleración de la pelota va a ser grande. En este escenario es al revés. Si yo empujo el carro con una fuerza F, como la masa es muy grande, la aceleración va a tender a ser muy pequeña para que esta relación se respete. Finalmente, la tercera ley de Newton. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. En este caso tenemos el ejemplo de una nadadora que va a agarrar impulso con esta pared que está acá. Ella está aplicando una fuerza F contra la pared, pero la pared les devuelve una fuerza F hacia la izquierda. Entonces podemos decir que la fuerza AB va a ser igual a menos la fuerza BA. Si yo aplico una fuerza F desde aquí hasta acá, él me va a devolver una fuerza F desde acá para acá. Y esto siempre aplica. Bien, aquí les muestro brevemente las referencias que usé para las imágenes y el contenido. Y bueno, por ahora, muchas gracias.